Saludos cordiales. Mi nombre es Raimundo Calle. Soy estudiante de primer semestre en la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Voy a hablar sobre los herederos contemporáneos y las corrientes filosóficas. La edad contemporánea es aquella etapa de periodización tradicional que tiene la historia y que tiene sus inicios a finales del siglo XVIII hasta la actualidad. También es conocida como doble revolución o revolución industrial y es un pasaje de la edad moderna a la edad contemporánea. En esta etapa se disfruta mucho del desarrollo científico, así como el surgimiento de varias corrientes. Aparecen también nuevas formas políticas como el capitalismo y versiones de contemporáneas y de pensadores. Ahora, no todo lo que sucedía en aquella época era color de rosa, pues también aparecieron pensadores que manifestaron sus inconformidades y estas iban en contra de lo que estaba pasando en aquella época. Quiero nombrar una diferencia entre la filosofía moderna y la contemporánea. La filosofía moderna nos habla de dos cosas, de la razón y el análisis del ser, mientras que la filosofía contemporánea nos dice que todos los problemas filosóficos pueden ser resueltos de manera racional. Las corrientes filosóficas intentan dar un nuevo cambio de pensamiento en aquella época y actualmente. Estas se dividen en analítica y continental. Las continental son más de carácter especulativo e intuitivo, mientras que las analíticas nos dicen que todos los problemas pueden ser resueltos a partir de forma racional. Entonces vamos con una de ellas. Naturalismo. Esta tiene su origen en Norteamérica y nos dice que debemos contemplar a la filosofía como una ciencia más, adoptando métodos que involucren a las ciencias naturales para resolver cuestiones filosóficas. Filosofía psicológica y de la mente. Según William Hermann Weyl, afirmaba que los deseos, pensamientos, intenciones del cerebro no existían y que éstas podían ser explicadas de manera racional cuando se entendía cómo funcionaba el cerebro por completo. Filosofía del sentido común. George Edward Moore, quien puso corrientes llevando la contraria, digamos, a las corrientes del escepticismo e idealismo. Filosofía del lenguaje ordinario. Según John Hastings y Kimberly Rae, los problemas filosóficos se deben a la confusión en la interpretación del lenguaje. Ahora vamos a hablar sobre las corrientes de forma continental. Fenomenología. Edmund Husserl nos manifiesta que nosotros, como seres, tratamos de entender al mundo por medio de fenómenos que se manifiestan y cómo nosotros los percibimos por medio de nuestros sentidos. Estructuralismo. Según Michael Forward, esto tiende a las investigaciones de las estructuras que otorgan significados a elementos de una cultura. Vitalismo. Friedrich Nietzsche nos dice que nosotros, a diferencia de los seres inertes, como organismos vivos, tenemos esa capacidad de fuerza y vitalidad, y que es la que nos diferencia a los demás. Pragmatismo. Charles Sanders Peirce nos dice que nosotros más nos enfocamos en el resultado que en el procedimiento completo. La escuela de Frankfurt. Esto hace referencia a varios alemanes, Hegel, Marx,
Freud, quienes a partir de la teoría marxista, ellos estaban en contra de lo que estaba pasando en aquella época industrial. Hermenéutica. Hans-Georg Gadamer nos invita al arte de la interpretación y nos dice que más allá de adquirir conocimiento, debemos impartirlo de manera verbal, no verbal y escrita. Los posmodernos. Los posmodernos buscan trascender a través de la modernidad y ellos adoptan nuevas formas de entender al mundo. Transhumanismo. El transhumanismo nos hace referencia a que nosotros debemos trascender como personas. Tenemos el deber moral de ir más allá, de llevar nuestras capacidades al límite. Ahora voy a hablar sobre uno de los herederos contemporáneos, Johann Heinrich Pestalozzi. El suizo, quien nació en 1946 y murió en 1827, él fundó una escuela a los 20 años para personas de bajos recursos y niños huérfanos. Él tenía en cuenta a sus estudiantes. Él quería que ellos desarrollen las capacidades de inteligencia y de fe. Entonces, él los agrupaba de acuerdo a sus capacidades. Fue muy criticado en esa época. Él decía que los padres deberían involucrarse en la educación del niño, ya que el niño tomaba en confianza cuando ellos ya iban a la escuela y podían involucrarse de una mejor manera. También hacía referencia a que todos debían pintar, debían dibujar, porque ese era un primer paso para que los niños desarrollen las habilidades motrices y aprendan a escribir. Actualmente, muchos educadores de diferentes instituciones utilizan los métodos de Pestalozzi como la didáctica, que ha dado buenos resultados y que en su tiempo fue muy cuestionado por aquellas personas debido a que carecía de argumentos científicos. Como conclusión, gracias a los aportes de Pestalozzi, Herbert y a las teorías que aparecieron a mediados del siglo XIV, esto nos indica que nosotros debemos revalorizar la fe en las personas y en la naturaleza y priorizar la importancia en el desarrollo que tiene la educación. Muchas gracias.